y busca lo difícil. Ahí está el valor de las cosas, ahí está el premio, amigo. Ayudo a través de procesos de mentoría o a través de servicios específicos a los emprendedores. Y duele, amigo. Romper la inercia duele y duele mucho a veces. Cicatrices, digámoslo así, porque la migración te deja cicatrices importantes. Simplemente soy un producto en proceso, no soy un producto terminado. Listo, queridos emprendedores, feliz de estar hoy en día con Sergio Ceballos. Hoy es el lunes 25 de agosto de 2025 y estamos sumamente contentos y emocionados de estar con ustedes presente el día de hoy. Sergio, feliz tarde, ¿cómo te encuentras? Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Un fuerte abrazo virtual que te envío. Aquí feliz, contento de poder compartir contigo, con tu audiencia. Vamos a conversar de diferentes temas, pues aquí estamos para compartir nuestros conocimientos, nuestros saberes y ponernos a la disposición de toda la comunidad. Estoy ante todo muy contento de que hemos coordinado. Yo sé que tú estás ocupado, yo también. Y ya era como la tercera, digo, esa la tercera es la vencida. Hoy se tiene que hacer sí o sí, porque bueno, imagínate. Y además los lunes, brother, porque un lunes, tú sabes, uno ocupado, uno con sus cosas. El lunes para los emprendedores siempre parece como que un terremoto o algo que pasa por ahí. Pero bueno, antes de todo, y agradecerte por la invitación, antes de todo, me encanta que inicies. Mucha de la persona en la audiencia mía no te conoce y quiere saber quién es Sergio Ceballos. Bueno, Sergio Ceballos es un emprendedor, ¿sí? Que viene de pasar más de 15 años en la industria corporativa. Sí, vengo del mundo corporativo, de la industria de la manufactura, en diferentes campos, la parte de alimentos, pero también la parte de manufactura metalmecánica, que durante esos 15 años, muchas de las herramientas que aprendió del mundo corporativo, empezó a implementarlas con sus amigos, con conocidos, con familiares, en el mundo del emprendimiento y obviamente con mis propios negocios. Entonces, en todo ese trayecto, sí que empecé a acumular aprendizaje y a ponerlo en práctica en estos emprendimientos y con mis amigos y con conocidos, pude ir estudiando un poco más allá de la técnica. Yo soy ingeniero de profesión, Okay. ¿sí? Y siempre he estado vinculado al mundo de la industrialización, los procesos y todo esto. Pero por cosas de la vida, por cosas de Dios tal vez, tuve que empezar a estudiar un poco más el mundo intangible, ¿sí? Okay. Un poco más del mundo de lo que no se toca, de lo que no se puede palpar. Eso para poder influir en las personas y poder liderar algunos equipos de trabajo, y también porque creo que todos los seres humanos al final siempre tenemos esa sed, ¿no? De conocer un poquito más de lo que es el intangible, de lo que es el mundo espiritual. Y entonces eso es lo que soy al día de hoy. Simplemente soy un producto en proceso, no soy un producto terminado. Y lo que uso es que todo el intelecto y todo el conocimiento que tengo, pues lo pongo al servicio de la gente para glorificar a Dios. Soy creyente de Dios y siempre me vas a ver hablando de Él, pero así como soy creyente de Dios, básicamente soy ingeniero con mucha experiencia en el tema industrial. Soy un apasionado por el desarrollo personal y sobre todo por todo lo que sea tecnología. Me encanta, me apasiona. Me gusta ayudar a las personas utilizando la tecnología, ¿sí? Wow. Entonces me especializo en ser un puente entre las personas y la tecnología, entre los negocios y la tecnología. Wow, me encanta lo que estás diciendo. Yo siento que tenemos mucho en común. Yo tengo una pasión siempre, como te lo estaba diciendo en el backstage hasta que iniciáramos, de lo que es aprender. Como te estaba contando, el fin de semana estuve metido en un evento de 3 días. Ya el tercer día estaba que mi cabeza no aguantaba más. Digo, coño, ya no tengo 20 años, pues esta vaina, pero estaba contento, rodeado de gente como tú y yo, que nos gusta compartir conocimiento, que nos gusta ver gente que esté triunfando, gente que le esté rompiendo. Y me gustó ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a iniciar. O sea, aquí en este show, yo lo que quiero es traer a las personas desde el principio. O sea, dónde tú naces, cuáles son tus condiciones, dónde creces, cómo llegas a Estados Unidos, el por qué, cómo tú chocas con la realidad de Estados Unidos y posteriormente quiero saber cómo tú sales o sea, sigues en la mecánica y todo lo que tú haces y transitas
para todo lo que es la parte espiritual. Entonces, así es como vamos a ir llevando eso. Quiero iniciar con tus inicios primero. ¿De dónde nace Sergio? ¿Qué hacía? ¿Qué conocimiento tenía? ¿Dónde va a la universidad? Si es que fue. Empecemos por ahí. Seguro, seguro, claro que sí. Vamos a ver cómo hago para extraer todo ese hilo histórico en algunos hitos que puedan ser relevantes para nuestra audiencia. Mira, yo soy ingeniero, yo soy Sergio, ¿verdad? Nazco en Venezuela, ahí empiezo a crecer y a desarrollarme en la zona central del país, ¿no? Okay. Yo crezco en una región que le queda bastante cerca a la playa, a la costa, pero ese estado es así como un cocodrilo. Entonces él atraviesa varias regiones. Tenemos selva, tenemos un poquito de montaña, tenemos costa, tenemos llanuras. Empiezo estudiando y por eso es que me da risa porque yo empiezo a formarme en la parte técnica. Sí, yo empiezo a estudiar en una escuela técnica, luego después voy a una universidad y estudio una tecnología universitaria. En la medida que estoy estudiando la tecnología, estoy ya haciendo trabajos en el campo industrial. Siempre mientras estudiaba, estaba trabajando en los fines de semana o en los periodos vacacionales. Mientras estudiaba luego entonces empecé también un poco con lo que es a hacer todas las diligencias para adquirir la ingeniería, para estudiar la ingeniería. Entonces me interesé mucho en el área industrial, en el área de producción, en el área de calidad y sobre todo me especialicé en el área de mantenimiento industrial. En ese momento empecé a especializarme mucho más. En un momento dado, en una de las empresas donde yo estaba trabajando, a mi jefe lo botan, ¿sí? Él se retira. O sea, hay una situación medio extraña y entonces resulta que yo me quedo sin jefe. Y luego el jefe de mi jefe viene y me dice, mira, Sergio, ya este señor no está, no trabaja en la compañía, te vas a encargar tú de liderar el departamento. Y yo, qué chévere, gracias por la oportunidad, lo agradezco mucho. ¿Cuándo hacemos una reunión con todas las personas para que, bueno, usted le explique que yo voy a ser el nuevo encargado, el nuevo jefe? Y me dice, no, primero no vas a ser el jefe, vas a ser el encargado. Y segundo, yo no les voy a decir nada, yo todo lo voy a canalizar contigo, yo te voy a llamar y te voy a pedir que me ayudes con X tal tema, te voy a mandar correos a ti y tú tienes que ver cómo haces para liderar a las personas. Ajá. Y ese momento fue bastante frustrante para mí, yo ahora lo cuento y me doy cuenta del aprendizaje que eso fue en mi vida, pero en aquel momento, amigo Richard, yo estaba enojado, bravísimo, sí, tal vez sentía peste por lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque yo esperaba el respaldo de esta persona, sí, yo esperaba el espaldarazo, digámoslo así, esperaba que se convirtiera un poco en mi mentor. Sin embargo, fue un mentor, como dirían a mi pueblo, más por impacto que por repetitividad. Bueno, entonces empecé a buscar herramientas de cómo poder lograr esa meta o ese encargo que me había puesto este amigo, este jefe. ¿Con qué herramientas lo iba a hacer? Si yo tenía personas que eran mayores que yo, tenía personas que tenían más experiencia que yo, también tenía personas jóvenes recién graduadas, tenía personas que eran mecánicos y eléctricos, pero muy empíricos, no eran técnicos, sino que por empirismo era que desarrollaban el arte, y empecé a buscar información. Ahí es donde yo me di cuenta del valor de los mentores, el valor de los mentores. Empecé a ser mentorizado por otras personas y además empecé a buscar también mentores de alto perfil. En ese tiempo, en ese momento, pues yo vengo de una clase social media baja, ¿sí? No tengo los recursos ni tengo el alcance en una Venezuela un poco complicada a poder adquirir herramientas especializadas, clase mundial me refiero. Pero entonces llego a los mejores mentores. Cuando tú no tienes para pagar un mentor, pues compra el libro, ¿cierto? Total. Empecé a comprar libros de los mejores del mundo y empecé a leer. Empiezo a leer a Brian Tracy, empiezo a leer a John C. Maxwell, empiezo a leer a varios autores. Pero llego a uno que se llama Ken Blanchard. O sea, a través de Brian Tracy, el libro Tráguese un sapo, yo llego a un libro que se llama Bien Hecho, de Ken Blanchard. Mentira, llego a Ejecutivo al Minuto, de Ken Blanchard. De Ejecutivo al Minuto, de Ken Blanchard, llego a La Teoría del Bien Hecho, algo así se llama el libro. Es un libro especializado en reforzamiento positivo. Y a través del libro del Bien Hecho llego a un libro que para mí es importante, que se llama Un líder como Jesús. En ese momento, sí, hace un montón de años, digamos de esta manera, no tenía yo esa conexión cristiana que tengo ahora,
porque crecí en un hogar que a pesar de que era católico hasta cierto punto, luego en mi adolescencia, ¿sí? Este hogar empieza a transformarse y nos vamos a otra religión que es bien conservadora, bastante prohibían muchas cosas, ¿sí? Yo vengo del lado católico, pero no el lado católico que estaba en la iglesia y era bien solemne, sino que yo vengo del lado católico que eran los que armaban las fiestas parroquiales, ¿sí? Los que armaban las fiestas caribeñas, todo lo que tenía que ver con música folclórica y en conmemoración de todos los santos. Y entonces yo vengo de ese mundo católico y cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida a una religión bien conservadora. Y yo entrando en la adolescencia, empiezo entonces con un proceso muy difícil, un proceso con mi padre, sobre todo, que era el que lideraba un poco este proceso religioso en la familia, y empezó un proceso como de rebeldía, tal vez, una falta de entendimiento entre él y yo, que al final terminamos él y yo bastante distanciados, y yo terminé rechazando todo lo que tuviera que ver con Dios, espiritualidad y religión. No quería saber nada de eso. Leo entonces el libro Un líder como Jesús, y me doy cuenta de que en ese libro hay mucho contenido espiritual, pero yo lo utilizo más que todo el contenido de el ejemplo. Liderar para servir, el liderazgo de servicio. O sea, con todos esos elementos que te estoy diciendo, fui armando un plan de vida y una metodología de trabajo que me permitió poder influenciar con mis compañeros de trabajo y poder entonces encargarme de poder liderar esa situación complicada que me habían encargado. Lo cierto es que, bueno, funciona muy bien el plan y empezamos entonces a liderar el departamento. Obviamente hubo resistencias, pero eso lo fuimos subsanando aplicando mucho de estos aprendizajes. Empiezo a crecer como la espuma, todo se va dando muy bien, la situación en mi país pues se va complicando y por diferentes razones decidimos hacer la primera migración. De ahí nos mudamos a Ecuador. Entonces en ese momento yo me mudé a Ecuador, pero las personas que venían conmigo ya veníamos implementando un proceso de coaching, un proceso de mentoría con todo mi equipo de trabajo, ¿sí? Para que no se sintiera ese vacío y para que las personas que venían trabajando conmigo pudieran subir, pudieran ir posicionándose dentro de la organización. Bueno, como me di cuenta que eso me funcionó, empecé a especializarme mucho más, empecé a interesarme más en el mundo del liderazgo, del desarrollo de negocio, del recurso humano, ¿sí? La gestión de recursos humanos. Y bueno, cuando llego a Ecuador, tuve la fortuna de trabajar en muy buenas empresas del sector alimentario, y muchos de estos conocimientos que ya traía, que ya tenía, y esas experiencias, tanto de liderazgo como en los negocios, porque yo en Venezuela tenía también un negocio de servicios, ¿sí? Tenía una microempresa donde vendíamos productos y también hacíamos servicios. Entonces, todos esos conocimientos lo implementaba en el negocio, lo implementaba también con negocios de amigos y además en estos procesos de coaching. Al final ese método lo desarrollé también en Ecuador y me dio muy buenos resultados. Allá viví 8 años. Me siento muy agradecido y muy feliz por muchas cosas del Ecuador. Tengo muchos muy buenos amigos allá. Y creo que una habilidad que también identifiqué en todo este proceso, Richard, es que la tecnología es nuestro mejor aliado. Sí, literal. Entonces, yo desde un principio empezaban todos los procesos tecnológicos digamos, a ser más famosos y más accesibles, sobre todo. Entonces yo empecé a utilizar métodos de computación, métodos de análisis de datos para poder tener elementos de toma de decisiones más rápido, para poder actuar de manera más rápida. Entonces eso me dio una ventaja competitiva con respecto a mis pares y me permitió posicionarme en las empresas donde trabajaba, y también eso lo implementaba con mis negocios y con los negocios que yo de una otra manera asesoraba, ¿sí? Mira, utilizamos la tecnología, utilicemos los datos, digitalicemos las cosas, no trabajemos en papel, trabajemos en formularios, trabajemos en automatización. Entonces, esas 3 herramientas, Richard, lo que es entender el liderazgo de servicio, entender que se lidera con el ejemplo, entender que no se lidera a golpes y porrazos y a gritos, sino sacando los mejores talentos de las personas, utilizando la mejor tecnología para poder entonces entender el entorno y poder escalar cada vez más. Y tercero,
todo lo que es la parte del aplicar los conocimientos que te da la universidad y los conocimientos que te da la industria privada en el mundo del emprendimiento, pues me ha ayudado muchísimo en lo que es mi vida, lo que es mi carrera. Y nada, me siento muy agradecido por eso, pero básicamente esa es la historia y ahí te dejo algunas cosas como para que puedas generar algunas interrogantes y poder irte respondiendo. No, literal, o sea, mencionaste Brian Tracy, una de las primeras personas que fui a ver cuando yo ganaba $700 cada 15 días. Wow. Y yo pagué 520 y pico de dólares para ir a ver a Brian Tracy. Te estoy hablando hace unos 22 años atrás. ¿Me entiendes? O sea, no tenía o sea, sí sabía que iba a emprender en un momento determinado, no sabía en qué iba a emprender. Estaba yo trabajando en un hospital que se llama Wake Medical Hospital en Carolina del Norte. Yeah. Y yo manejé 7 horas para Carolina, Nueva York, para ir a ver a Brian Tracy. Y hoy en día estoy viendo como que la gente, si es gratis, estoy ahí. Si hay que pagar, no. O sea, fíjate nada más lo que tú dices, lo que yo digo, y estamos hablando de muchísimo tiempo, y yo no sabía si le iba a pegar o no, pero uno sabía que tengo que estar rodeado de mentores. El mentor número 1, tienes el dinero, le pagas, listo. El mentor número 2, compra libros. Y si no, pues descárgalo en PDF, ya hay. Entonces, ya hay mentores a todas las escalas. Depende de nosotros en qué momento queremos darnos a conocer por ahí, ¿no? Entonces, eso me gustó. Me gustó también la travesía, irte a Ecuador. Identifico que desde Venezuela ya tú estás emprendiendo, algo un plus. Sí, No sí, fue mi sí. caso. Yo llegué primero a trabajar de levantando piedra hasta, ¿sí me entiendes? Hasta encontrar mi camino del emprendimiento, ¿no? Y es básicamente eso. Ok, entonces llegas a Ecuador. ¿Estás en qué ciudad? ¿Estás en Quito? ¿Estás en Guayaquil? ¿En qué ciudad de En Ecuador? Cuenca. Estoy en la ciudad más linda del Ecuador. Aquí los Eso demás se van a poner bravos. Pero es mira, lo que me han dicho, que es súper tranquilo por ahí. la Yo nunca he ciudad estado, más linda conozco. del Ecuador se llama Cuenca y queda en la Sierra Sur, en la parte Ok, sur del país, en la zona de la Sierra de la Montaña. ok, Es una perfecto. ciudad muy linda, pero por mis trabajos, diferentes actividades, pude conocer muchas ciudades, Quito, Guayaquil, Tena, Zamora. Sí, gracias a Dios pude conocer muchas ciudades muy lindas y conocer mucha gente muy linda, así todo. Qué bueno, súper chévere. Y de ahí entonces, ¿cómo tú brincas a Estados Unidos? ¿Por qué sales de Ecuador? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa que sales de ahí y vas para Estados Unidos? Si es que vas ahí directo o pasa por otro país. Sí, no, mira, fíjate que eh, siempre ha habido situaciones un poco eh, que probablemente es un poco difícil contarlas por acá, pero Ok, lo que sí te puedo decir es que hay situaciones donde para proteger a tu familia tienes que tomar decisiones, ¿sí? totalmente Para de proteger a tu acuerdo. familia a veces tú tienes que tomar decisiones para que con mi esposa, mi hijo, poder estar protegidos hay que tomar decisiones difíciles y hemos tenido la fortuna que de donde hemos estado hemos tenido la gracia de Dios y hemos podido aportar, ¿sí? Ese aprendizaje de esas mentorías con Ken Blanchard lo que me permitieron fue llegar aportando, brother. Donde yo estoy, yo llego colaborando, llego poniendo lo que sé, poniéndome a la orden, ¿sí? Y en ese mismo proceso, pues, eso te abre muchas puertas. Entonces, a veces cuando tú también tienes ese estilo, no todo el mundo te recibe con brazos abiertos, hay resistencia, ¿sí? Entonces, esa resistencia, pues, tiene que ver mucho también con temas de nacionalidad y otras cosas así. Entonces, esos temas de resistencia y donde a veces tú puedas estar trabajando, puedes tener información delicada, puedes manejar grandes presupuestos de las corporaciones donde estás. Entonces, hay situaciones donde para proteger a la familia hay que tomar decisiones como para decir, bueno, mira, nosotros damos un paso al costado y cambiamos de rumbo. Pero lo que sí te puedo decir es que la, mientras más conocimiento tú tienes en un área, más responsabilidad tienes y esa responsabilidad implica, ¿sí? Eh, protección de los activos y además de eso, protección de tu entorno. Entonces, al final tomamos la decisión familiar de bueno, irnos del Ecuador por un tema de protección, para proteger a mi familia. Sin embargo,
agradecido y muy, muy feliz por todas las lindas cosas que vivimos en Ecuador. Y desde que estamos acá, pues yo también pienso que la vida es un boomerang, Richard. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que es el boomerang? Si toda la vida, si tú agarras ese boomerang y lo que lanzas son bendiciones y cosas buenas, eso es lo mismo que se te va a devolver, ¿verdad? Listo. Pero si tú lanzas cosas malas y cosas terribles en ese boomerang, es lo mismo que vas a recibir. Es la ley del espejo, es la ley de lo que siembras cosechas. O sea, todo eso es verdad, todo eso existe. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver y que está muy ligado a lo que a tu comportamiento. Sí, está muy ligado a la manera como tú siembras, tú vas a cosechar. Entonces, eh, sí tengo algunas cicatrices, digámoslo así, porque la migración te deja cicatrices importantes y yo lo veo de esta manera. Todas esas cicatrices que tú tienes, ¿sí? Es como, no sé si tú has visto alguna película de esas, Richard, que salían antes que decía, mira, yo tengo aquí una cicatriz, te la muestro. Esto fue haciendo tal cosa, esto, y entonces viene una historia detrás de esa cicatriz, ¿sabes? Mira, yo creo que nosotros los latinoamericanos, que hemos tenido la bendición de estar en el mundo corporativo, de estar en el emprendimiento, mira, como dice mi teoría, de romper la inercia. Todos estos latinoamericanos que hemos decidido romper la inercia, tenemos cicatrices y esas cicatrices no son para presumir, esas cicatrices son para compartir una historia que puede ser transformadora para otras personas, ¿sí? Es para compartir una historia que puede ayudar a otros pues a romper la inercia, a otros a que salgan de la caja, que salgan de la cueva, a que salgan de la zona de confort, a que se atrevan, amigos, a dar un salto de fe en búsqueda de su propósito. Lo que te puedo decir en todo este proceso que yo viví tanto en Venezuela como en Ecuador y el que estoy viviendo aquí, es que un ser humano es feliz, se siente lleno y se siente pleno cuando logra encontrar su propósito y cuando todas sus acciones van caminando hacia ese propósito, ¿sí? Pero cuando yo siento que a veces este sistema donde estamos, este mundo que hoy llamamos mundo, esta vida que hoy le decimos vida, hay elementos, hay ecosistemas que te alejan de ese propósito, ¿sabes? Te alejan, y es donde viene entonces la ansiedad, viene la frustración, viene un montón de patologías que vamos viviendo, la depresión, y entonces eso lo que hace es que te enferma. Todas esas emociones te enferman, te hacen daño. Todas esas emociones perjudican tu vida y al final quedas dependiente en teoría de unos medicamentos y empiezas a caer en un círculo vicioso cuando no te das cuenta que muchos de los medicamentos que necesitan están en tu propio cuerpo, pero no lo sabes. Simplemente estás, como dicen estás como los caballos, con una gringola, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poco la filosofía que aprendí todo este tiempo. Hay que romper la inercia. Pero romper la inercia es difícil y duele, amigo. Romper la inercia duele y duele mucho a veces. Por eso es que no podemos hacerlo solos. Siempre tenemos que estar acompañados, como tú lo decías. Por eso es que tenemos que rodearnos de personas como tú, como yo y como otros, que estamos en esta misma sintonía de apoyarnos, de ayudarnos como latinoamericanos para poder entonces ir creciendo y nos desarrollando. Perfecto. Me gusta toda esta parte que estás narrando. O sea, para mí es algo sumamente importantísimo. No quiero brecar los procesos, pero quiero llegar con algo contigo. Llegan a Estados Unidos, ¿ok? Y ¿cómo fue su experiencia en la inmigración? ¿Cómo fue ese choque? O sea, no sé, yo he viajado muchísimos también, he emigrado a diferentes países y donde más me costó a mí adaptarme al idioma y a todo fue Estados Unidos. ¿Cómo pasa con usted ese proceso, ya que tú llegas en familia? Mira, emocionalmente, la migración de Venezuela a Ecuador, en mi caso, para mí fue más difícil. A pesar de que era el mismo idioma, a pesar de que era lo mismo, creo que lo mismo todo, ¿sí? Pero para mí fue más difícil porque tal vez yo no tenía el nivel de madurez que tengo ahora. Para mí fue difícil porque en ese tiempo no tenía, digamos, el saldo espiritual que ahora tengo, amigo. En ese momento había un Sergio egocéntrico, ¿sí? Cuando llegué aquí ya había un Sergio más
cristocéntrico. Ok. ¿Sí? Entonces, sí tiene sus desafíos y te los voy a responder ahorita, pero no quiero escaparme de los desafíos que hubo en el Ecuador. Okay. Emocionalmente hubo muchos más desafíos porque yo no estaba preparado para toda la carga emocional que implicaba. Entonces, en ese momento era un choque más emocional, ¿sí? Que cómo me lo curé, convirtiéndome en un esclavo del trabajo, convirtiéndome en un adicto al trabajo, ¿sí? Y yo no me daba cuenta de eso. Estuve en algunas ocasiones a punto de perder mi familia, perder mi matrimonio, estaba con muchos problemas de salud. ¿Por qué? Porque todas esas emociones de esa migración me las concentré, brother, trabajando. Y los fines de semana, ¿sí? En procesos de esparcimiento, haciendo deporte, pero una cosa totalmente desequilibrada, amigo, muy desequilibrada. Entonces me iba a los extremos, ¿sí me explico? Okay. Entonces, emocionalmente para mí fue más difícil esa migración. Ahora, esta segunda migración es más difícil desde el punto de vista del contexto. Es mucho más difícil desde el punto de vista de que la vida aquí es mucho más diferente en muchas cosas. Este es el país más desarrollado del mundo. Okay. Lo quiera o no, los detractores y la gente, yo he aprendido en este tiempo a querer este país y a valorar las cosas buenas de este país. Y definitivamente este es el país más desarrollado, más moderno, pero también es el más acelerado, ¿sí? Este es el país que está más conectado en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿sí? Esa misma conexión, ese mismo aceleramiento puede generar vacíos en las personas. Entonces, y obviamente nuestro español, nuestro idioma castellano, que es tan rico, tan variado, tan diferente, tantos acentos incluso dentro de cada país, dentro de cada región de cada país, con tantos modismos y con tantas cosas, es tan diferente al idioma inglés, ¿sí? Que eso también genera una fuerte frustración cuando uno no habla bien el idioma, porque uno llega aquí creyendo que sabe inglés. Pero resulta que no. Cuando tú te pones a hablar con la gente, te das cuenta que no hablas inglés. Tienes que aprender muchas cosas, muchos frasalver, muchos modismos, muchos estilos y maneras de decir las cosas. Cuando ya empiezas a crecer un poquito más, te das cuenta que aquí también todo el mundo tiene su acento, cada región tiene sus modismos. Entonces, te das cuenta que es desafiante desde el punto de vista del idioma, es desafiante desde el punto de vista de que el sistema financiero aquí es totalmente diferente que en Latinoamérica, te das cuenta que el sistema de salud es totalmente diferente, te das cuenta que tienes que estar asegurado siempre, te das cuenta que tienes que pagar los taxes de diferentes niveles. Entonces, hay un proceso de aprendizaje que es muy grande y ahí es donde se puede generar cierta frustración. Entonces, en la primera migración fue más emocional, ¿sí? Y en esta segunda migración los desafíos han sido como más técnicos. Pero ahora hay un Sergio diferente, ¿sí? Que ya tiene unas cicatrices del primer proceso, que ya todo lo ve como un proceso de ganancia, ¿sí? Todo lo ve como que yo no tengo el control de nada, yo morí hace tiempo, ¿sí? Y el que vive en mí es Cristo, es Dios y mi vida se la dedico a Él. No soy un santo, no soy un religioso, un pastor, algo así, pero de verdad que siento que tengo una relación muy estrecha con mi Señor Jesús, ¿sí? Que me vive perdonando mis errores y mis pecados que todo el tiempo estoy cometiendo, ¿sí? Pero yo siento que el haberlo conocido a Él y el haberle entregado todos mis problemas, sí, Él tiene el control. Él tiene el control y todas las cosas que pasen para mí van a ser buenas porque es la voluntad de Él. Esa es la diferencia del Sergio de antes y del Sergio de ahora, brother. Que emocionalmente no tengo esa carga porque la he entregado a Él. Entonces, eso me ha permitido poder enfocarme mucho más, ¿sí? Producto de eso, pues tengo mi primer libro, ¿sí? Que se llama Rompiendo Inercia, que de una otra manera recoge toda una filosofía de vida, ¿sí? Este libro en este caso dice 365 porque son 365 consejos de un año de transformación. Entonces, ¿hoy qué día es? Hoy, si no me equivoco, es el día 237 del año. Entonces, tú puedes irte al día 237 de este libro y aquí vas a encontrar... Suéltame el mensaje de hoy, el de hoy queremos escuchar. El día de hoy, 237. Frase titular, la importancia del autoconocimiento. Súper. ¿Por qué hablo del autoconocimiento? Yo aquí en este libro
tengo compartido una frase de otro libro que ya estoy desarrollando que se llama el método ADIR. ADIR tiene varias y ahí creo que se ve un poquito. ADIR. Sí. ADIR tiene contenido dentro de esa frase. El autoconocimiento, la disciplina, la innovación, la intensidad, la insistencia, la intencionalidad hacia la gratitud y la resiliencia. Entonces, en este libro hablo de todo un poco y hablo de autoconocimiento. Y en el día 237 lo que dice es lo siguiente: la importancia del autoconocimiento. Consejo del día. Aquí viene una frase que se atribuye a algunas de las personalidades que hemos conocido, como por ejemplo John C. Maxwell: conócete a ti mismo para liderar a otros con integridad. Entonces luego viene una reflexión mía. El autoconocimiento es fundamental para tomar decisiones alineadas con tus valores y con tu propósito. Cuando te conoces a ti mismo, puedes aprovechar tus fortalezas y trabajar tus debilidades, ¿sí? Luego dice, acción sugerida del día. Dedica hoy 20 minutos a reflexionar sobre tus valores, tus fortalezas, tus debilidades. Escribe tus pensamientos y considera cómo puedes aplicar este conocimiento en acciones diarias de tu vida. Y hay una frase un espacio para que reflexiones. Y así se van, pues, estos 365 días de este libro que se llama Rompiendo Inercia 365 y que más allá de ser un libro de lectura continua, ¿sí?, es una herramienta para leerla poquitos minutos al día, pero tienes que pasar el resto del día poniendo en práctica los consejos que aquí están. Entonces, muy bien, estar conectado con mi fuente es lo que me ha permitido tener un mejor enfoque, tener un mejor manejo de mis emociones, ¿sí? Y poder entonces ser más productivo. Proyecto que tenía desde hace mucho tiempo, que era escribir mi libro y entregar un poco lo que sé a la comunidad, pues no lo había podido concretar, sino hasta que fui escalando, digamos, alguna de esos pasos, evolucionando en algunos procesos de mi vida. Y bueno, de eso se trata. Pero respondiendo a tu pregunta, el desafío de esta segunda migración ha sido un poco más técnico y menos emocional que la otra. Ok, ahora, estamos hablando de espiritualidad, te me adelantaste un poco. Quiero saber cuál fue el momento de quiebre. ¿En qué momento y el por qué? ¿Ok? Sí. Porque es que mucha gente allá afuera, Sergio, que todo lo que nosotros estamos diciendo lo están viviendo. Sí, ¿sí me entiendes? Sí. Y están en la confusión. Otros se esconden en el alcohol, otros se esconden en drogas, otros se esconden a casi que le van a pedir el divorcio para que reaccione, otros, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y el chiste de eso es que nosotros pasamos por todos esos procesos. Y el chiste es, hey, mira, esto me pasó a mí. No llegue a este punto que te pase a ti. Lo puedes evitar, estás a tiempo, ¿ok? Quiero que... Yo sé que tú eres muy discreto, pero yo necesito, no por, aparte que soy chismoso, pero necesito que la gente sepa el por qué y cómo lo puede evitar. O sea, no ese es el Richard. En este tema sí te puedo dar más detalle. Mira, vale. Dios nos llama de diferentes maneras, ¿sabes? Solo que nosotros no entendemos esos llamados, ¿sí? Te cuento brevemente, mira. Yo recuerdo que como a los 20 y pico de años tuve un primer llamado de Dios, pero obviamente no lo escuché en ese momento. Yo me voy con mi familia a un paseo de la playa, vamos a la playa. Para llegar a la playa hay que subir una montaña. Bajando la montaña hay unos ríos muy bonitos. Yo trabajaba en un lugar que era nocturno, ¿sí? Okay. Era una disco móvil, no sé cómo le conocerás tú, pero al final era un display, unos, ¿cómo se llama esto? Parlantes. Y entonces, la gente entiende más cómo funciona una disco móvil, tiene diferente nombre, tú eres venezolano, yo soy cubano, se llama de diferente manera, pero entendemos cuál es el flow. Así que no pasa nada. Trabajaba ahí, ponía música. No era DJ, no llegaba a ese rango de ser DJ, pero era el que asistía al DJ, ponía la música, sabía mezclar, por lo menos. Sabía mezclar. Como me gusta la parte técnica, manejaba la parte eléctrica, las luces, todo ese tema, ¿no? Y toda la parte de conexiones y todo eso, escenario. Y como me gusta hablar en público, también le hacía de animador. ¡Hey, la gente, la fiesta, la cosa! Entonces, le hacía de animador. Trabajamos viernes, trabajamos sábado, el día domingo me dicen vámonos a la playa y yo estaba cansado, no quería ir.
me insisten, mi familia, vamos, tú no compartes ahora con nosotros. Ok, vámonos. Agarro un mango que tenía ahí en la mesa, así de este tamaño rojo, y me lo llevo. Llegamos al río, me siento en una piedra a comerme mi mango con un cuchillito. El cuchillito estaba algo mellado, sí, baja un poquito la cámara. Estaba algo mellado el cuchillo, y cuando hago así el cuchillo cae. Ajá. Cuando cae el cuchillo, yo lo voy a agarrar y siento como que me hubiera dado con un vidrio, no sé, como un puyazo. Y en lo que levanto la mano tenía 2 puntitos de sangre aquí. Okay. Ya yo sabía que cuando las serpientes muerden a alguien, le dejan esos 2 puntitos ahí. Y yo, ay, me mordió una serpiente. Entonces estoy ahí con mi familia y me dicen, ¿en serio? No puede ser. Sí, por ahí debe estar. Entonces pateamos hacia unas piedras, una cosa, y ella salió ahí. ¿La viste? Sí, la vimos y tuvimos que ver cómo la llevábamos para poderle decir a los médicos, esta fue la serpiente que lo mordió, denle algo para que lo cure. Brother, entonces, bueno, ahí estuve al borde de la muerte. Esa fue la primera ocasión. Duré ahí casi una semana internado en un hospital, con suero, todo eso. En ese tiempo era un muchacho muy joven y no entendía que tal vez ese era un primer llamado de Dios. Okay. En otra etapa de mi vida, por andar con ciertas amistades en lugares inadecuados, ¿sí? Pude también estar al borde de la muerte en unos sucesos por andar mal acompañado. Y eso fue un poco más joven, de hecho. Y fue una situación bastante incómoda. Me asusté muchísimo y me concentré mucho más en dedicar un poquito más mi vida en la parte del servicio social y del liderazgo deportivo. Sí, no era buen jugador, pero me encantaba el deporte, entonces ayudaba a organizar los torneos, los partidos y todo ese tema. Luego vino lo de la serpiente, ¿sí? Luego después tuve un accidente de tránsito bastante fuerte. Sí, me quedé dormido y tuve un accidente de tránsito muy grande por exceso de trabajo, ¿sí? Okay. Por andar en ese mundo egocéntrico y de querer ser más que los demás y querer demostrarle más a los demás que a mí mismo. Tenía demasiadas responsabilidades, mi hijo acababa de nacer, mi esposa estaba, digamos, con la cesárea, entonces era niñero y enfermero en la noche y era emprendedor y jefe de un departamento en el día. Ajá. Y en algún momento manejando de una ciudad a otra me quedé dormido y choqué un carro y eso fue terrible. Wow. Bueno, y el momento más difícil, el momento más parteaguas, digámoslo de esa manera, el momento de quiebre, fue cuando durante la pandemia la empresa donde yo trabajaba y los negocios donde yo estaba en emprendimientos no se pararon, estuvieron en marcha siempre. Y en ese tiempo, por todo el estrés de los trabajos y el mismo contexto de la pandemia, es lo que yo me imagino, se acumuló mucho estrés en mi vida que yo no supe entregar ese estrés. Como te digo, en ese tiempo yo no tenía la relación que tengo hoy con Dios. Okay. O sea, yo me cargué con todas esas emociones. Hoy siento que me cargué con todas esas emociones, pero en ese momento lo que me dio fue un acceso hepático en el hígado, sí, del tamaño de una pelota de tenis. Uf. Y estuve 17 días hospitalizado en un hospital, alejado de toda mi familia, viendo a mi hijo y saludándole desde un piso 8 hasta el parqueadero porque él no me podía ver. Y estando en ese hospital, en esa misma habitación, compartí habitación con unas personas, brother, yo vi morir 2 personas ahí y en algún momento yo pensé que iba a ser el tercero. Okay. Y ahí fue donde yo me rendí, ahí fue donde yo solté. Sí, ahí fue donde yo le dije a Dios que bueno, que si era mi turno de irme, pues que por lo menos dejara a mi familia con muchas bendiciones, que los protegiera, que los cuidara. Pero que bueno, que la decisión era de él. Pues yo no me quería ir. Pero si me tienes que llevar, llévame, pero protege a los míos. Okay. Y bueno, empecé un proceso de curarme, ¿no? Del hígado, el proceso de todos los tratamientos. Me hicieron una intervención menor, pero sí fue una intervención. Fue un proceso bien doloroso y gracias a Dios tuve una buena recuperación. Pero en ese momento no tuve una respuesta, ¿sabes? No fue que Dios me dijo, ok, te perdono, quédate un rato más. No, simplemente fue como que, bueno, yo me rendí, pero nada pasó, pero me estoy mejorando. Empecé a buscar respuestas, empecé a conectar un poco más con Dios, empecé a entender un concepto que tenía, que alguna vez lo entendí y lo había olvidado, que es el concepto del propósito, Richard.
Yo el día de hoy hablo mucho del propósito y el día de hoy me encanta, me apasiona cuando puedo ayudar a las personas a que encuentren su propósito, porque yo sé lo que es estar sin propósito, yo sé lo que es el éxito, brother, sin un propósito, sí. Yo el día de hoy entiendo artistas famosos, actores, personas que tienen mucho dinero y que sufren de ansiedad y que sienten ese vacío, esa sed, y que otros le dicen, pero ¿cómo? Si tú estás en tu Exacto. momento, eres famoso, tienes dinero, tienes fama, y ¿por qué eres tan, cómo es que le dice? ¿Por qué eres tan inconforme? ¿Por qué eres tan inconforme? Lo que te falta es ser agradecido. No, brother, no se trata de ser agradecido, es un tema de que todos en la vida tenemos una sed en el corazón, ¿sí? Y esa sed es por Dios, pero en ese momento no sabemos que es por Él todavía. Es una sed por propósito, ¿sí? Y luego tú vas, cuando tú empiezas en el proceso de autoconocimiento, te das cuenta que ese propósito es el que te motiva a ti a hacer cosas que harías hasta de gratis, ¿sí? Es cuando tú dices, Literal. okay, ¿qué es lo que a mí me haría levantarme de la cama todos los días con una sonrisa en la cara, feliz de ir a hacer algo, a pesar de que tengo 500 millones de dólares en el banco, a pesar de que tengo un estado de salud perfecto, a pesar de que toda mi familia está muy bien y yo pudiera quedarme haciendo lo que yo quiera, pero hay algo que me dice, anda y hazlo, párate de la cama y ve, ayuda a esto, ve y dedica, cocina, ve a ver la jardinería, pinta, canta. Eso es tu pasión y esa pasión va vinculada a tu propósito. Y ese propósito al día de hoy lo entiendo diferente. Al día de hoy lo entiendo que es para glorificar a Dios. Pero en algún momento entendí que ese propósito es para servir a las personas, es para ayudar a las personas. Entonces, por eso es que hay gente muy exitosa que son los mejores en su arte, ¿sí? Por eso es que hay personas que cuando conectan con su arte y con su propósito son los mejores y son excelentes. ¿Eh? Y son excelentes no porque le estén pagando muy bien, no, son excelentes no porque hayan tenido los mejores mentores, que obviamente los mentores ayudan, por supuesto, pero son excelentes es porque ellos están caminando hacia su propósito, ellos están haciendo una cantidad de diferentes tareas que les ayuda a conectarse con su razón de ser, con su misión y su visión. Pero eso para mí duró muchos años poderlo entender, Richard. Muchos años viviendo, como tú decías hace rato, en el ego, en la vanidad, ¿sí? Cayendo ¿cómo se llama esto? Gracias a Dios nunca tuve ningún vicio así terrible, pero sí tuve malas compañías, sí tuve excesos, sí me fui a los extremos, ¿sí? Teniendo un temperamento difícil de controlar, siendo una persona reactiva y sanguínea, agrediendo a veces de manera verbal, me refiero, ¿no? A las personas más cercanas que tenía, a mis colaboradores, a mis familiares. Entonces, definitivamente, cuando estamos en el proceso espiritual, no es que tú llegas y te compras, ¿cómo se llama? Aquí una receta mágica y ya tengo la fórmula, no. Es un proceso. Y ese proceso es doloroso. Y para romper la inercia, algo se tiene que romper. O sea, para tú crecer, algo se tiene que romper. Y si tú te pones a pensar, Richard, date cuenta. Todo proceso en esta vida, para que pueda crecer, otra cosa se tiene que romper. Para que a ti te crezcan los dientes, tiene que romperse la encía. Para que tú desarrolles un músculo, tú que eres un tipo que siempre estás entrenando y le metes a los hierros, como dicen en mi pueblo, para que un músculo pueda crecer más, tienen que desgarrarse las fibras de ese músculo para que puedan desarrollarse fibras más grandes, más fuertes, ¿sí? Y igualmente nos pasa a nosotros, para poder crecer tenemos que romper, ¿sí? Por eso es que yo he documentado esto en algo que se llama Rompiendo Inercia, ¿sí? Y el día de hoy es un libro, el día de mañana será un documental en Netflix. Sí, yo sueño en grande porque eso es otra cosa. Cuesta lo mismo soñar en grande que soñar en El sueño pequeño. pequeño, sí, ¿Sí? literal, eso siempre me lo decía mi papá. Muy Entonces, bueno, muy bueno. ahora mismo tenemos un libro, ahora mismo estamos compartiendo este mensaje. Soy un speaker, me encanta hablar en público. Yo lo que hago es compartir mi mensaje con las personas. El día de mañana, como te digo, será una serie de Netflix. No sé, ahí veremos. Dios irá marcando el camino.
Pero lo que te quiero decir es que yo, como ingeniero mecánico, se me presentaba esa situación. Yo decía, pero ¿cómo tú puedes, Sergio, vincular lo que tú eres, lo que tú has sido durante todo este tiempo con este nuevo mundo del desarrollo personal, ¿no? Y empecé a generar una identidad, una narrativa que no se divorcia, sí, de mis estudios y de lo que yo conozco, que la ingeniería son los procesos de la industria, con, pues, el desarrollo personal. Entonces, rompiendo inercia es una filosofía que hace una semejanza en los criterios de la física y de la ingeniería anclados al desarrollo personal, ¿sí? Entonces, la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos físicamente de mantenerse estáticos o mantenerse en movimiento, ¿sí? Todo depende de las fuerzas que interactúan en ese cuerpo. Hay fuerzas externas y hay fuerzas internas. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos fuerzas internas que nos mueven o que nos atrapan, ¿sí? Y tenemos fuerzas externas que nos mueven, que nos sacuden o nos atrapan. Entonces, hay que saber leer esas fuerzas para poder entonces conocer hacia dónde queremos caminar. Por eso es que lo más importante es el autoconocimiento. Tú te autoconoces y luego que te autoconoces puedes entonces identificar tu propósito. Identificando tu propósito, tú empiezas a evaluar si las acciones que tú haces diariamente te alejan o te acercan de ese propósito. Si te acercan, vas en buen camino. Vas en buen camino. Hay mentores como tú, Richard, mentores como yo, que podemos ayudar y acompañar a estas personas a que se acerquen más a su propósito. Pero si tu propósito, si tus acciones te están alejando de tu propósito, cuidado, porque tal vez es hora de romper la inercia, tal vez es hora de cambiar de estilo de vida, tal vez es hora de empezar a desarrollar un plan de transición para que en algún momento, ¿sí?, tú puedas entonces dar ese salto que te lleve hacia tu propósito y no sigas actuando, viviendo en piloto automático. Qué bueno que estás tocando este tipo de cosas. Tengo uno de mis amigos que vive en Dallas, él es iraní. Y es la persona que yo he conocido, se llama Med, que ha viajado, que hemos coincidido en la mayor parte de los países que yo he viajado. Una de las cosas que siempre digo es mi chiste de redes sociales. Hay 3 cosas de las cuales nunca te voy a hablar. De carro, de casa y de dinero, porque no tengo. ¿Sí me entiendes? Sí, esa cosa. Y literal. Pero lo que venía hablando con él era todo un tema más o menos profundo como el que estamos tocando tú y yo. Es que cuando teníamos los 30 y pico de años, estaba la furia de compra la casa, compra los vehículos, compra esto. Y yo le tuve que llamar, le digo, güey, o sea, no sé. Y le digo, ahorita estoy en una etapa donde estoy más con lo del fitness, comer saludable y aprender, visitar, descubrir, que lo material, ahorita estoy muy despegado de eso. Y yo como estaba curioso, le hice la pregunta a mi amigo y le pregunté, güey, ¿cómo te sientes tú? Y me dice, tú no eres la primera persona en mi círculo que me está hablando de lo mismo. O sea, dice, casi todos estamos con la misma visión. Y yo me quedé como que, wow, o sea, es increíble. Hay una conferencista que se llama María, también de venezolana, y tuve dando charla con ella, María Ramírez. Saludos si saben el podcast. Que dice que el ser humano cambia cada 21 años. Entonces, ella lo sabe explicar mejor que yo. La voy a tener la otra semana acá. Y te lo voy a enviar una vez termine con Seguro, claro que sí. le voy a hacer esa pregunta. Y mientras estaba dando la conferencia, y es verdad, yo decía, güey, lo que me gustaba a los 20, ahorita a los 44 ya no me gusta. Ya no. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo la gente va cambiando y va? O sea, y me imagino que cuando estás hablando tú de propósito, pues el propósito antes de tu transformación era otro. El propósito después de tu transformación es otro. Pero yo lo que quiero saber es, llegas a tu casa de una manera todo cambiado. ¿Qué dice la gente? Esto es temporal. Lo que pasa, Richard, es que, a ver, hay objetivos que tú te planteas en tu vida que van cambiando, ¿sí? Pero hay cosas, hay patrones que se mantienen a lo largo de tu vida. Obviamente las personas pueden cambiar, sí, pero hay patrones que sí se mantienen a lo largo de tu vida. Por ejemplo,
Hay personas que siempre les gustó la música, siempre. Hay personas que desde pequeñitos agarraban cualquier elemento en la casa, un cucharón, una cuchara y cantaban, ¿sí? Pero luego después con el tiempo se fueron desdibujando, ¿sí? Y terminaron en otra actividad que no tiene nada que ver con la música, ¿sí? Hay personas que desde pequeños eran aficionados a algo, pero luego después se fueron desdibujando. Entonces, en mi caso, ¿sí? A lo largo de mi vida ha habido patrones, ¿sí? Y eso es por eso que es importante el autoconocimiento. Y tú tienes que aprovechar de conversar con tus padres, con tus tíos, con personas mayores que tú, que te puedan ayudar a identificar esos patrones que has tenido en tu vida, para entonces poder entender que el propósito tuyo es el mismo hoy, mañana y siempre. No cambie ese propósito. Lo que va a cambiar son las circunstancias y los elementos que han estado vinculados a ese propósito, que podemos llamarlo objetivo, podemos llamarlos metas, podemos llamarlo incluso asuntos de interés, ¿sí? Pero ese comportamiento que tú tienes al día de hoy, Richard, que eres un tipo que te gusta la física, te gusta el deporte, ¿sí? Ese comportamiento donde te gusta compartir, te gusta conectar con las personas, ¿sí? Probablemente durante algunas etapas de tu vida tú los tuviste. En algunos momentos fuiste más sobresaliente, en otros momentos tal vez tuviste no a la vanguardia, sino a la retaguardia. Pero cuando tú te pones a observarte desde afuera a ti mismo y cuando puedes hablar con personas que te han conocido de toda la vida, te aseguro, Richard, que va a haber patrones que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Que son parte de tu ser, son parte de tu alma, de tu espíritu. Richard, al final, todos los seres humanos nacemos con talentos y con habilidades únicas, ¿sí? Y esos dones y esos talentos, esas habilidades, a veces con el camino se van perdiendo, se van desdibujando. El sistema mismo se encarga de alejarnos de esos talentos, porque en el momento que los tenemos, los desarrollamos y los potenciamos y los compartimos, nos volvemos imparables, nos volvemos indetenibles, logramos hacer cosas maravillosas como Gandhi y como otros líderes mundiales que influenciaron a millones de personas, ¿sí? Y que con sus teorías o con su influencia lograron romper barreras increíbles para los países, para las culturas, ¿sí? Entonces, por eso es que no es que yo sea antisistema, sino que yo soy pro personas, ¿sí? Yo soy de los que cree que todas las personas tienen una historia que contar, pero lamentablemente esas mismas personas se alejan de sí mismas. ¿Para qué? Para encajar, brother. ¿Para qué? Para sobrevivir, para pagar las cuentas, para pagar las facturas. La gente, mucha gente no busca trabajo en algo que le guste, en algo que le apasione, sino que busca trabajo lo que gane más. Tengo esta opción, tengo esta opción. ¿Cuál de las dos me paga más? Esta. Entonces yo me voy por esa. Y para allá voy. Pero a mí me gusta más esta. Siento que conecto más con esta, siento que, me gusta más, pero no, yo me voy por la que paga más. Y ahí es donde está el grave error, amigo. Pues hay gente que puede tener mucha vocación por una carrera universitaria, pero entonces dice, no, es que esa carrera es muy difícil. Mejor me voy para esta carrera que la gente dice que es más fácil, me gradúo más rápido y me voy a trabajar. Sí, me explico. Entonces, cuando aléjate de lo fácil, aléjate de lo rápido y aléjate de lo barato, brother. Eso es importante. Busca las cosas de valor. Busca lo lento y busca lo difícil. Ahí está el valor de las cosas. Ahí está el premio, amigo. Ahí está el premio. Entonces, sí, tienes mucha razón. Yo creo que el escenario va cambiando, los intereses van cambiando a los 21, a los 15. Cada cierto tiempo hay intereses, obviamente. Pero cuando tú revisas muy bien los patrones de vida, hay, como dicen en matemáticas, hay mínimo común múltiplo. O sea, hay factores muy, frecuentes, hay patrones constantes en esa persona que si esa persona puede hacer un proceso completo de introspección, puede identificar esos patrones, ¿sí?
Por ejemplo, uno de los patrones que ha sido en toda mi vida ha sido el servicio. Siempre, siempre. O sea, yo soy el mayor de 3 hermanos. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Y yo preguntaba a mi mamá, mamá, ¿cómo yo me comportaba a tal edad? Tú eras el protector de tus hermanos. Tú siempre estabas cuidándolo, ayudándolo, sirviendo, colaborando, ¿sí? Entonces yo voy recordando en mi adolescencia cómo yo era. Sí, yo era el amiguito que siempre a veces me metía en problemas por estar ayudando a mis amigos. ¿Sí? Siempre he tenido siempre ese enfoque de servicio. ¿Sí? Soy de las personas que donde llego lo primero que pregunto es ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo? Esas 3 palabras, amigo Richard, para mí han sido el mejor pasaporte que he tenido de vida. ¿En qué te ayudo, Richard? ¿En qué te puedo servir? Esas 3 palabras yo se las recomiendo a toda tu audiencia que escuche este podcast. Usted quiere crecer en la vida, usted quiere ser sobresaliente, usted quiere transformar el mundo, solamente diga esas 3 palabras. ¿En qué ayudo? ¿En qué puedo servir? Y entonces, cuando yo identifico todos esos patrones en diferentes etapas de mi vida, yo digo, bueno, entonces tal vez mi propósito no es estar encerrado en una oficina generando buenos resultados para una organización solamente, sino que tal vez mi propósito es poder servir de mejor manera, es poder compartir mi mensaje, es documentar en una metodología lo que sé, lo que conozco, lo que me ha servido a mí, lo que le ha servido a otros para compartirlo y dejárselo al mundo. Y entonces donde empiezo un nuevo proceso de, digamos, puertas abiertas a la comunidad, ¿sí? Pero lo bonito de esto y lo desafiante al mismo tiempo es que el reto está dentro de nosotros, amigo Richard. Ahí es donde está el desafío. Oye, para ir cerrando esto, hay una pregunta que me imagino que resonó mucho en tu cabeza antes que te la hicieras y tomaras decisión. En la mía, años, años, años. Y muchas veces decía, coño, yo quiero emprender, pero no sé en qué, güey. No sé en qué, yo todo lo empiezo y lo dejo. Yo no estoy en un trabajo y andaba como lo que acabas de decir. Me pagas $2 más por hoy y me fui, te renuncié al otro. Y así me pasé la vida, así me pasé la vida. Hasta que llegó un momento y alguien me dijo, no, bueno, espérate. Y si tú eres tan bueno, y si tú eres tan esto, ¿por qué tú no eres tu propio jefe? ¿Por qué tú no tienes tu empresa? ¿Por qué no tienes emprendimiento? Y me quedé reflexionando. Una persona me dijo a mí y me dice, tocando el mismo tema que estás tocando tú, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Me dice, si tú quieres emprender y no sabes en qué, adivina o más bien hazte la pregunta, ¿qué puedes hacer tan bien aunque no te pague? Y cuando tú tengas la respuesta de esto, entonces decide emprender, porque emprender es difícil. La cosa, no es porque ves fulano en el Mercedes que le abres la tienda al lado y hace lo que él hace, eso es visiblemente. Y eso me di cuenta después de 15 años de estar emprendiendo. ¿Ok? Hay alguien allá afuera, hay un jovencito allá afuera que está llegando a Miami, está llegando a Dallas, tiene unos 25 años, tiene la sangre caliente como tú y yo la teníamos hace 20 años atrás, ¿sí me entiende? Piensa que se puede comer el mundo y tenemos nosotros unas palabras de sabiduría para esas nuevas generaciones que están viviendo la vida rápida. Ellos no quieren trabajar, ellos quieren meter el gol en criptomoneda y mañana estar en el Ferrari y en el Lambo. No quieren pasarse el proceso. Y después tienen, porque hay algunos que son sortidos y llegan y tienen esas cosas y luego la misma droga se encarga de tirarlo para abajo otra vez. ¿Qué consejo, o el vicio, o las mujeres, o lo que tú y yo sabemos, como hombres, qué consejo le darías tú a esas nuevas generaciones, ¿ok? Que están viviendo, que la sociedad ha ayudado, que es todo instantáneo, todo es rápido, todo es fast, fast, fast. ¿Qué consejo le tiene para esa persona? Mira, antes de responderte esa pregunta, voy a hablar un poco de negocio, porque no quiero que se acabe el podcast sin que hablemos de negocio. Y después que hablemos de negocio, te voy a responder esa pregunta, porque se conecta, todo esto se conecta. Mira, actualmente lo que yo hago es que ayudo a través de procesos de mentoría o a través de servicios específicos a los emprendedores. Desde el primer paso, que es identificar su propósito, identificar sus dones, talentos y habilidades, ¿sí? Luego después, crear la empresa, es decir, fiscal, contable, todo lo que tiene que ver con aspectos legales,
¿sí? Y una vez creada la empresa, pues damos el soporte y acompañamiento para el posicionamiento, para temas de marketing digital y todo lo que es ya temas de automatización de procesos, tanto operativos como de venta, ¿sí? Y temas de escalamiento de negocios o de incluso conectarlo con apalancadores financieros como los que tú conoces y diferentes casos. Okay. ¿Cómo yo identifiqué que por ahí yo me sentía más contento? Porque a mí me daba mucha satisfacción y no te lo puedo negar. Cuando llegaba alguien y te decía, Sergio, quiero que le transmitas al equipo de que salieron muy bien en los indicadores trimestrales, el presupuesto anual lo manejaron muy bien, los indicadores que tenían que subir, subieron, los indicadores que tenían que bajar, bajaron, tienen un bono para ti, para todo el equipo, felicitaciones, sigan adelante. Cuando un millonario, dueño de una empresa, te dice eso, yo me sentía muy contento, me daba mucha satisfacción, ¿sí? Pero cuando al mismo tiempo yo colaboraba con emprendedores y cuando yo podía a veces hasta ser voluntario, porque era a veces como hasta de gratis que lo hacía, brother, cuando alguien se te acercaba así, te decía a los ojos, Sergio, gracias a lo que hicimos, porque con eso que hicimos pude cumplir la facturación de este mes y no tuve que despedir personas. Gracias a lo que hicimos, solucionamos una venta y esa venta me alcanza para poder pagar el local de arriendo donde tengo mi taller. Eso a mí me llenaba mucho más, ¿sí? Me daba 3, 4 veces más satisfacción, me sentía más útil, ¿sí? Que cuando me felicitaban otras personas porque sentía que estaba ayudando a personas que más lo necesitaban, ¿sí me explico? Entonces, Total. Cuando tú haces algo y sientes esa satisfacción tan bonita que te llena el corazón, ese es el camino, Richard. Entonces, ¿cómo yo descubrí muchas de estas cosas? Como te dije hace rato, con voluntariados. Mi consejo sería, para todas las personas jóvenes que están en búsqueda de algo y que no saben qué es ese algo, si no quieren llamar a este servidor para que les ayude con una mentoría, si no quieren comprar mis libros, ¿verdad? Que busquen la iglesia más cercana, que busquen el orfanato más cercano, el ancianato más cercano, el lugar donde le dan comida a los homeless y a las personas que están en situación de calle, que vayan a instituciones como Alcohólicos Anónimos, que busquen organizaciones donde hay personas vulnerables, ¿sí? Y se ofrezcan como voluntarios, aunque sea 2 horas a la semana. Wow. Por lo menos durante unos 6 meses. Cuando un ser humano, Richard, escucha este tema, escuchen esto, querida audiencia. Cuando un ser humano decide de poner su tiempo y su atención en sí mismo y poner ese tiempo y esa atención, incluso a aprender, porque si va a ayudar a los ancianos, tiene que saber cómo tratarlos, cómo ayudarlos, ¿sí? Entonces tiene un proceso de aprendizaje. Cuando un ser humano empieza a servir de manera desinteresada a otros seres humanos, empiezan a pasar cosas en tu vida que te transforman sí o sí. Wow. Y empiezas entonces a encontrar cosas que no sabías, a identificar cosas que no conocías. Empiezas un proceso introspectivo en tu vida que te va a llevar a ayudar a las personas. Y cuando tú ayudas a las personas de manera genuina, es inevitable que las bendiciones lleguen. Es inevitable que llegue la riqueza. Es inevitable que lleguen millones de dólares. ¿Sí? Pero en el momento de que tú dedicas tu vida a cuidar los centavos y a dedicarte a trabajar de manera en piloto automático por dinero o por ego, como fue en mi caso durante mucho tiempo, el dinero llega y se va. La satisfacción nunca la tienes. Los problemas no los resuelves. Sientes que no puedes proteger a nadie. Sientes que por más planificado, estructurado y metódico que puedas ser, las cosas se salen de control de una manera que no lo tienes. Entonces, querido amigo, ese sería mi consejo de oro. ¿Sí?
hazte una pausa y dedica 2 horas de voluntariado en lo que tú más sientas que puedes hacerlo durante 6 meses. Ah, no, que mi pasión, yo soy un tipo que me gustan los negocios, me gusta el mundo industrial, ¿sí? Bueno, entonces busca asociaciones, busca empresas y mire, yo quiero trabajar de voluntario aquí, no me paguen, yo sé hacer campañas de marketing y yo quiero darle gratis a los emprendedores clases de esto. Yo quiero enseñarlos a que hagan publicidad. Mira, yo lo que sé es de mecánica de carro, ¿sí? Yo vengo a esta iglesia porque aquí tiene que haber gente que sea bien pobrecita y que no tengan para reparar el carro, que no tengan para cambiar aceite. Y yo quiero hacer 3 cambios de aceite a la semana, gratuitos a las personas más pobres de este barrio, a las personas más pobres de esta iglesia. No voy a poner repuestos, no voy a poner nada, voy a poner mi mano de obra y mis herramientas. Voy a estar aquí todos los sábados en la mañana para el que quiera venir de 8 a 10 de la mañana, todos los sábados, a ser voluntario. O sea, cuando tú buscas el cómo sí puedo hacerlo, va a haber muchísimas oportunidades. Mire, es que yo soy astronauta y yo no sé cómo hacer voluntario. Hay voluntariados para que tú enseñes lo bonito que puede ser astronauta a los niños. Vete a los hospitales donde hay niños con cáncer y explícale las estrellas, no sé. Hay miles de maneras de ser voluntario y de servir. Y en ese proceso de ser voluntario pasan cosas completamente transformadoras, amigo, que te cambian la vida, que te ponen a pensar en esa persona que tú eras antes y esa persona que vas siendo ahora. Los intereses que tenías antes y los intereses que vas teniendo ahora, ¿sí? Empiezas a buscar formas y empiezas a ver la vida de manera diferente. Wow. Y cuando eso sucede, te empieza a ir mejor en tus relaciones. Empiezas a identificar las personas en tu entorno que no te suman, sino que te restan. Empiezas a identificar cómo es tu conexión con tus padres, con tus madres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, con tus socios. De verdad, ese es el consejo que yo les puedo dar. Hagan el voluntariado, pero háganlo en algo que no les pese, que no digan, ay, qué fastidio, hoy me toca ser voluntario, no, sino que tú digas, ay, quiero que llegue el sábado porque quiero ser voluntario. Ay, ya quiero que llegue ese día porque quiero verle la cara a la gente cuando me diga, gracias, loco, me apoyaste. O sea, ese proceso donde no hay una transacción monetaria te da una satisfacción increíble y empiezas a buscar la excelencia sí o sí. Por ahí va la cosa, amigo. Me costó mucho tiempo descubrirlo, Sergio, pero eso es lo que yo puedo aconsejar y recomendar. Oye, brother, yo siento que todo lo que estás diciendo y más, ¿no? De yo venir de un evento como el de ayer donde se habla de billón y de ventas y esto, y todo es número. Conecta muy bien con lo que estás diciendo. O sea, no es desconectar una parte de la otra, pero es encontrar ese balance en todo lo que uno está haciendo, ¿no? Y lo de la parte de voluntariado, wow, o sea, me dejaste pensando ahorita cómo yo mañana creo un landing page donde meto gente que estamos en esto, y dice, güey, pues vamos a crear voluntariado para la juventud, vamos a crear voluntariado para gente y vamos a ver qué podemos aportar cada uno. Me dejaste pensando en eso. Y mientras tú estabas hablando, digo, Sergio me está hablando a mí. O sea, yo te lo digo con amigo, toda la gloria es para el Señor. Yo solamente soy un instrumento. El Sergio egocéntrico que había antes, que se ponía, no, mira, esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo que dice esta teoría, ese Sergio ya no está aquí, brother. Estas palabras que salieron ahorita y que están tocando tu corazón y que van a tocar el corazón de las personas que ven este podcast, no soy yo. A mí Dios me usa como instrumento y toda la gloria es para Él. Mi intelecto, mi conocimiento. Mira, aquí están algunos de los libros que yo estoy leyendo. Me encanta leer, ¿sí? El Sergio de antes leía para su ego y para demostrarle al mundo, ¿sí? Lo importante que yo era y yo valgo. Y si quieres, contrátame porque eso es lo que yo valgo. Ahora no. Los negocios son importantes porque soy un hombre de negocios. Me encanta cuando una empresa arranca aquí y termina aquí. Me satisface, ¿sí? Pero ahora he entendido, sí, que simplemente soy un instrumento, soy un canal para que se glorifique Él, ¿sí? Y ese es tu rol también, Richard. Ese es tu rol y es el rol de cada uno de nosotros. Somos instrumentos de Él para que Él haga su voluntad y se glorifique Él a través de nuestro conocimiento, nuestro intelecto.
y del amor por aprender, por aplicar y por compartir. Wow. Listo. Yo creo que no hay más, no hay más. Muchísimas gracias, Sergio, por No, gracias a ti, amigo, gracias a ti, y a la orden siempre que quieras tener una conversación conmigo. Tú nada más dime el tema. Ahorita tuvimos una conversación general, sí. y bueno, probablemente hay como que muchos hilos que pueden salir de esta conversación. Así que el día de mañana que quieras hablar, mira, de propósito, a la orden. El día que quieras hablar de inteligencia artificial aplicada a los negocios, también. El día que quieras hablar de procesos, optimización, sistematización y automatización de procesos, también. El día que quieras hablar de todos los elementos fiscales y contables para poder desarrollar un negocio acá en los Estados Unidos, también, brother, estoy a la orden. Cualquier tema que quieras que podamos compartir, cualquier evento que tengas, que necesites alguien que quiera hablar en público, pues yo estoy a la orden. Ahí nos ponemos en contacto. No hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo pienso que sí vamos a hacer un eventos y aparte vamos a seguir hablando de esto porque siento que hay mucha tela de donde cortar. Pero inicialmente yo pienso que ese era el camino. Esta tenía que ser la puerta de entrada porque es importante empezar desde la espiritualidad hacia todo lo demás. Yo siempre digo que todo es que vale la pena es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ¿sí me entiende? Y entonces sí es importante que la gente también conozca esta parte, no solamente de Sergio, sino de la humanidad, ¿no? No, y es que te hago un corte rapidito. Por ejemplo, hay gente muy importante que está hablando de esto. Hay, por ejemplo, Alejandro Cardona, que es una persona con mucha experiencia en el mundo financiero. Él es economista de profesión, ¿sí? Su raíz, su know-how es financiero. Pero tú buscas una entrevista con Alejandro Cardona y Alejandro Cardona entiende muy claro este concepto, que el resultado, ¿sí?, de lo que tú puedes ver y puedes tocar de él, la raíz está en su interior, tal como tú lo dices. La raíz de todo eso está en la manera como él ve la vida, ¿sí? A través de que somos instrumentos de alguien más grande que nosotros que nos ha puesto aquí con un propósito. Listo, literal. Muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias. Seguiremos estar en contacto. Y un abrazo. Gracias. Y nos veo muy pronto. Pero muy claro pronto. Que sí. Mucho éxito en tu proyecto y toda la audiencia. Sigan a Richard, apóyenlo, denle like, compartan su contenido, que está haciendo un trabajo excelente. Y igualmente estamos a la orden desde @rompiendo inercia. Cuídense mucho. Saludos desde Dallas. Dale, saludos. Y si pudieras construir tu propio negocio digital, legal y escalable aquí en los Estados Unidos, donde emprendedores como tú lo están utilizando en todo el país. Aquí te mostramos en Código Financiero cómo hacerlo paso a paso, con el mismo modelo que ya están utilizando cientos de emprendedores latinos desde casa. No necesitas experiencia previa, nosotros somos tu guía. Te damos las herramientas, la estructura y el acompañamiento para que puedas lanzar tu propia operación desde cero. Si ya tienes un negocio o estás buscando expandirte con algo serio y comprobado, este puede ser el momento perfecto para ti. Descubre cómo funciona y agenda hoy tu llamada y empieza hoy mismo.